Nuestro peso corporal suma diferentes elementos: músculo, grasa, agua. ¿Interesa saber el porcentaje de cada uno de estos elementos en la sumatoria total del peso? En breves segundos lo vemos con el doctor Manuel Codas. Doctor Manuel Codas, médico internista del Sanatorio Adventista de Juvenal. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Por qué puede importar saber cuál es el porcentaje de diferentes elementos del peso corporal? Bien, primero que nada entender que el peso va mucho más allá de un simple número en la balanza. ¿Por qué es tan importante realmente? La composición corporal hoy en día es realmente el gol estándar para el manejo de diferentes patologías, no solamente abordando el sobrepeso y la obesidad, sino también el bajo peso y otras patologías asociadas a trastornos del peso también, ¿sí? Entonces entender que hoy realmente ese enfoque peso céntrico solamente, o sea, fijarnos solamente en el peso, ya realmente no nos aporta los datos que necesitamos entender, ¿sí? Como usted bien dijo al inicio, realmente hoy cuando hablamos de peso hablamos de muchos otros factores. El porcentaje de grasa corporal total, el porcentaje de grasa subcutánea, el porcentaje de grasa visceral, la cantidad de músculo esquelético que tiene una persona, ¿sí? La cantidad de masa ósea de una persona. ¿Por qué esto es importante? Porque nos interesa saber estos parámetros a fin de evaluar todas las intervenciones que estamos teniendo con los pacientes. Por lo tanto, el peso, el enfoque peso céntrico hoy ya es parte del pasado. Y a través de diferentes herramientas podemos obtener todos estos datos y sobre todo explicarle tanto al paciente como a otros profesionales dónde estamos parados con la composición de las personas. ¿Es fácil saber cómo está constituida esa composición corporal? Bueno, realmente hoy hay muchos métodos que van desde algunos más fáciles a otros más difíciles. Empecemos por el más conocido y el más fácil, que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, muy cuestionado últimamente, fue una herramienta que se utilizó por años y se sigue utilizando con el fin de encasillar o catalogar a los pacientes para ver qué tipo de, composición tienen. Hoy en día sabemos que es una herramienta sumamente imprecisa porque no determina justamente el porcentaje de grasa y músculo, sobre todo, que tienen los pacientes. El índice de masa corporal se puede realizar en cualquier lado, solamente necesitas el peso y la talla del paciente y una fórmula, incluso calculadoras online que están disponibles a nivel mundial, incluso en nuestros smartphones. Lastimosamente es muy imprecisa porque no determina de qué está compuesto el organismo. Entonces podemos tener pacientes que a la misma altura tengan composiciones totalmente diferentes. Tenemos pacientes con un quilaje alto, pero que son, por ejemplo, fisiculturistas, que tienen un índice de masa corporal elevado, donde teóricamente tienen obesidad, pero estos pacientes tienen... Igualmente es una primera aproximación, porque no es lo mismo 80 kilos en un paciente de 1,50 que 80 kilos en alguien que mide 1,90. A eso mismo vamos entonces, es una aproximación y lo que iba a decir, no está muerto, es una forma de aproximarnos al paciente y entender que es una herramienta más para catalogar al paciente. Lo siguiente y probablemente una de las cosas más accesibles hoy en día serían la bioimpedancia. La bioimpedancia se realiza a través de balanzas, ¿verdad? Que hay múltiples tipos de balanzas y múltiples marcas hoy en el mercado, algunas más exactas que otras, que lo que hacen es ayudarnos a determinar justamente esta composición corporal. Hoy en día realmente no constituye el gol estándar para el tratamiento, sobre todo en la obesidad, pero sí realmente es una aproximación y es una forma muy rápida de darle información al paciente y de tener información del progreso del paciente. La mayor parte de las balanzas nuevas y de los software nuevos de las balanzas, que muchos de ellos ya trabajan en la nube con inteligencia artificial, nos permiten saber muchísimas estimaciones del paciente. Sobre todo el porcentaje de grasa corporal total, incluso por miembros hoy, ¿sí? Saber cuál es el porcentaje de grasa a nivel de cada uno de los miembros, el porcentaje de masa muscular a nivel de cada uno de los miembros, el porcentaje de grasa visceral, que realmente sí tienen muchas diferencias entre diferentes tipos de balanzas que lo miden de diferentes formas, pero es una gran aproximación
y estimación para el tratamiento y el manejo de los pacientes. Es rápido, no es invasivo, tiene un costo muy bajo y nos puede aportar mucha información, por lo tanto realmente es una herramienta muy válida. El siguiente caso, ¿verdad?, que ya es una aproximación incluso mucho más certera, es la medición de pliegues cutáneos, ¿verdad?, que a lo que denominamos antropometría. La antropometría realmente es una ciencia que estudia la composición de los pacientes, la composición del cuerpo, y es una medida muy exacta del porcentaje, sobre todo de grasa y de masa muscular. Hoy realmente la antropometría, básicamente yo la considero un arte, porque realmente es algo que lleva mucho tiempo, en el consultorio lleva mucho tiempo, y sería, digamos, una forma ideal combinar la bioimpedancia con la antropometría. Por otro lado, el último y probablemente el gold estándar hoy es el DEXA, ¿verdad?, que se hace a través de unas máquinas que lo que hacen es medir la composición corporal, la masa grasa y la masa ósea y la masa muscular a través de un sistema que es el gold estándar hoy, que es el DEXA, ¿no? Lastimosamente tiene un costo elevado, no está disponible en todos los centros y por lo tanto es más costoso realmente llegar a algo así, ¿no? Una vez que sabemos cuál es la composición de un individuo, ¿para qué me ayuda eso? A partir de ahí, ¿qué hago? A partir de ahí nos ayuda a determinar sobre todo primero ciertos tipos de riesgo cardiometabólico en los pacientes, y sobre todo nos sirve para medir el progreso de nuestros pacientes en diferentes tipos de tratamiento, tanto si lo tratamos por bajo peso como si lo tratamos por sobrepeso o obesidad. Y tiene un rol fundamental en la obesidad. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros ya no hablamos de perder peso, sino que hablamos de una recomposición corporal. Bajar el porcentaje de grasa y aumentar el porcentaje de masa muscular en este grupo de pacientes. Por lo tanto, es un rol fundamental. Es lo mismo tener, digamos, un número cualquiera, 100 de composición de grasa corporal distribuida a lo largo del cuerpo, que tener 100 a nivel abdominal. Claro, es ahí donde cambia todo el enfoque del paciente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de el paciente como un complejo, como un todo, la distribución de la grasa es fundamental. Cuanto mayor nivel de grasa abdominal, mayor nivel de riesgo cardiovascular. Doctor Codas, ¿cuál podría ser un mensaje final en este tema tan interesante? El mensaje final acá es que entiendas que la composición corporal es, sin lugar a dudas, lo más importante para saber cuál es tu nivel actual y cuál es el progreso en tu tratamiento. No olvides que una buena composición corporal es la forma de saber dónde estás parado. Doctor Manuel Codas, muchas gracias por estos interesantes conceptos respecto a la composición corporal. Desde el Sanatorio Adventista de Juvenau te recordamos, no es solamente conocer el peso, hay que saber la composición de ese peso para luego trabajar en una remodelación del cuerpo. Comparte este programa, síguenos en las redes y te esperamos en el próximo programa para seguir aprendiendo cómo cuidar tu salud.